Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a nuestra masterclass Dirigir con método, liderar con inteligencia emocional, planificación, riesgos y valor en obras de construcción, organizada por Formación Continua de la UCA. Mi nombre es Berta Montalvo y estaré acompañándolos como moderadora durante esta sesión. Esta clase tiene como propósito mostrar en una hora cómo podemos transformar el aprendizaje desde el primer minuto, de la mano de un docente especialista en el área. Este día nos acompaña el ingeniero Salvador Guillermo Trejo Arévalo, ingeniero industrial y graduado de la maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de construcción, operaciones y logística en El Salvador y la región centroamericana, desempeñando cargos de alta dirección en empresas reconocidas del sector. A lo largo de su trayectoria ha dirigido la planificación, ejecución, control y auditoría de presupuestos de obras de proyecto de diversa complejidad, integrando enfoques de eficiencia operativa, gestión estratégica y control de costos. Su experiencia combina la aplicación de metodologías internacionales de dirección de proyectos, incluyendo las buenas prácticas del PMBOK, con el dominio de herramientas especializadas para la elaboración de presupuestos, cuantificación y control de costos como Presto, así como procesos BIM aplicados a la gestión de obras. Esta combinación de experiencia ejecutiva y conocimiento técnico lo ha convertido en un referente para la formación de profesionales del sector construcción en temas de presupuestación, administración de proyectos y gestión de costos. En el ámbito académico también se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y de ESI, School of Management, impartiendo asignaturas en las áreas de ingeniería civil, ingeniería industrial y administración de empresas. Su metodología de enseñanza se caracteriza por integrar fundamentos técnicos con experiencias reales de proyectos, ofreciendo una visión práctica y actualizada que permite a los participantes fortalecer competencias para enfrentar los desafíos de la industria de la construcción. Esta clase será participativa, por lo que los animamos desde ya para estar atentos y abrir su micrófono o escribir en el chat sus preguntas o comentarios que les vayan surgiendo y así ir discutiendo la temática. Sin más, cedo la palabra al ingeniero Guillermo Trejo. Gracias, Berta. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por regalarnos estos 60 minutos de su tiempo, que yo sé que no es fácil estar en un proyecto y decidir en horas hábiles. Designar 60 minutos es complejo. Así es que de verdad agradezco mucho este tiempo, pero a veces algunas metodologías pues nos recomiendan hacer un stop, sobre todo cuando estamos muy estresados, ¿verdad? Creo que vale la pena detenernos, hacer un análisis eh, y luego pues continuar, ¿verdad? Entonces voy a intentar en esta hora compartir algunas experiencias que he vivido en los proyectos de construcción por un poquito más de 20 años, eh, de las diferentes aristas, ¿verdad? No solo desde la ejecución, sino que también desde la administración. Voy a proyectar. Y tal como lo decía Berta, pues realmente en los cursos, en las clases que yo imparto, digamos que le generan valor en la medida que hay participación, hay opinión. De hecho, muchas de las cosas que comparto con los grupos es de las experiencias de todos los demás compañeros, ¿verdad? Eh, pues que deciden compartir sus experiencias también. Entonces, en el transcurso de todo este tiempo, he tenido también muchos amigos, ¿verdad? Que tienen sus empresas constructoras y vamos a ver, solo me confirman si ya estoy proyectando la clase. Sí. ¿Sí?
Ok, vamos a ver. Solo, a ver si se ve mi presentación de PowerPoint. Por favor, me confirman. Porque yo estoy viendo otra Actualmente se cosa. ve como una pizarra. Sí, no sé, pero esa pizarra vamos a ver. Vamos a ver. No es esto lo que quiero proyectar. Ahora creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces les decía, lo que voy a Listo. intentar en esta hora es compartirles algunas experiencias. Y a mí me gusta mucho el método socrático, que es a través de preguntas, ¿verdad? Porque eso me ha ayudado a aprender más fácil, más rápido y me funciona. ¿Verdad? Cuestionarme cómo estoy haciendo las cosas, si las estoy haciendo bien o no. Y generalmente cuando intento también formar mis equipos de trabajo, lo hago a través del método socrático, que es haciéndonos preguntas. En esta masterclass vamos a ver esto de los métodos. El PMBOK realmente habla de buenas prácticas. Sin embargo, todas las buenas prácticas que están plasmadas en las diferentes versiones del PMBOK, que vamos a ver desde la versión 6, 7 y 8, eh, no todas se aplican para todos los proyectos. Por eso son buenas prácticas y no exactamente un método. Pero una vez escogemos cuáles de estas buenas prácticas vamos a utilizar, sí lo convertimos en un método, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo mucha falta actualmente? Hay tanto trabajo en El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Y en otros países también, en la industria de la construcción, pero nos está haciendo falta de liderazgo. De repente sí podemos tener mucho conocimiento técnico, pero nos hace falta ese liderazgo, que no es fácil también desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, a veces sí vale la pena tener algunas, digamos, métodos, algunas prácticas, algunos ejercicios que nos ayuden a poder ser mejores líderes. ¿Verdad? Entonces, la primera pregunta, y aquí es donde quiero que ustedes empiecen también a aportar en el chat o abren su micrófono y con mucho gusto se los cedemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás realmente dirigiendo la obra o solo la estás supervisando? Cuando decimos supervisando, hay figuras diferentes en los proyectos, ¿verdad? Están los supervisores, que son los que verifican que se cumplan lo que estaba en el plan, que verifican que se ejecute lo que está en el alcance, que verifican que se ejecute lo que está en el presupuesto. ¿Cierto? Entonces, esa es una figura que tenemos en los proyectos de construcción. Pero cuando nosotros estamos ejecutando directamente, ¿realmente será que estamos dirigiendo o estamos haciendo la labor del supervisor? ¿Verdad? Que solo estamos siguiendo a ver ya cuando las cosas están hechas. Eso es un problema. ¿Verdad? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Planificar, anticipar riesgos y liderar personas. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de riesgos, ya vamos a ver en unas láminas posteriores, eh, y realmente tenemos un plan de riesgo. Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? Las tres decisiones que separan al ejecutar y al que dirige, ¿verdad? Es esto. Hay buena planificación, hay plan de riesgos y realmente estamos liderando, ¿verdad? Porque digamos que la autoridad puede venir de dos caminos. Uno es el puesto, ¿verdad? Que no es el que mejor funciona. Esa autoridad no funciona muy bien, pero funciona mejor eh, el liderazgo natural, el que desarrollamos nosotros, que la gente lo hace porque de verdad nos sigue, ¿sí? Y no solo porque somos los jefes. Cuando realmente hacen las cosas solo porque somos los jefes, las cosas no funcionan de la misma manera. Entonces quisiera que piensen ustedes un momentito, ¿verdad? En su proyecto actual o en el último proyecto que ejecutaron. ¿Cuántas de sus decisiones estaban planificadas y cuántas fueron simplemente reacción? Y aquí sí los leo, ¿verdad? Quiero que escriban en el chat, ¿verdad? Y que me digan realmente cuántas de las decisiones que están tomando todos los días las hacen en base a la planificación y cuántas hacen en base a reacción.
Vamos a ver. Ingeniero, ¿Sí? una consulta no aparece la pantalla completa. Ah, ok. Vamos a ver. Gracias. ¿Ahora? Listo, gracias. Ok. Sí, entonces les decía, respóndame por favor ahí en el chat. Lo único que es, al poner la pantalla completa creo que no voy a lograr ver sus comentarios. A ver, Berta, si me ayudas, ¿verdad? Para ver cuál es la respuesta del grupo participante, ¿verdad? ¿Será que estamos tomando decisiones en base a un plan de trabajo? Lo que estamos haciendo ahora, lo que decidimos hacer ahora, nos fuimos a un plan de trabajo y dijimos, esto es lo que está programado. O realmente llegamos en la mañana así como a ver, ¿qué hago ahora? ¿Qué problemas hay? ¿Y cómo voy a reaccionar? Eso significa, dirigiste o apagaste incendios en tu último proyecto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir al chat. Dice, aún no veo ninguno que haya comentado algo. Me les agradecería, ¿verdad? Que aportemos, ¿verdad? A veces es un examen de conciencia, ¿verdad? Y aquí me viene algo a la mente. Fíjense que normalmente hay estudios que dicen que tomamos hay diferentes estudios, pero de los que yo he leído, hay estudios que dicen que nosotros tomamos cerca de 30.000 decisiones en un día. Otros estudios dicen que hasta 90.000. No importa si son 30.000 o 90.000, es un montón, es mucho, ¿verdad? Pero que el 90% de esas decisiones que tomamos en nuestro día a día vienen de nuestro subconsciente, ¿verdad? Y no estamos, digamos, pensando adecuadamente cómo estamos tomando las decisiones. Entonces, eso sí sería un problema, ¿verdad? Que solo estemos decidiendo o reaccionando. Entonces, de esto vamos a tratar. La ruta que vamos a manejar este día son 4 áreas. La realidad del sector, que es una oportunidad, ¿verdad? Y vamos a ver la planificación y los riesgos. Luego vamos a hablar un poquito de presupuesto, si está controlado, ¿verdad? Vamos a hablar del valor ganado y cuál es el perfil del director de la obra que necesitamos. ¿Qué es lo que la industria está solicitando en este momento? Entonces, primero, Wellington State of Project Management genera una investigación cada año, ¿verdad? Estos son datos, esta es una empresa de Inglaterra que hace este tipo de estudios de estadísticas y dice, miren, solo el 34% de las empresas está reportando que respetaron su presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que de 3 proyectos, solo uno logró respetar su presupuesto. Hay 2 que no lo hizo. Y más o menos el mismo comportamiento tiene la terminación, ¿verdad? Terminamos en plazo, cumplimos los objetivos. De cada 3 proyectos, 2 no lo logran. ¿Verdad? Entonces es muy preocupante y estas son estadísticas mundiales. Aquí no solo hay estadísticas del sector construcción, sino que de proyectos en general. Pero esto es lo que se ha logrado registrar. ¿Y qué pasa con todos los que no se han registrado? Imaginemos que la tendencia se mantiene. Esto la verdad que preocupa, ¿verdad? Entonces, preguntémonos y volvamos a nuestro proyecto. ¿De qué lado está nuestro proyecto? ¿Realmente estamos respetando el presupuesto? ¿Terminamos con base en el presupuesto cumpliendo las utilidades que nos habíamos planteado? ¿Terminamos en el plazo? ¿Cumplimos el alcance? ¿No? ¿Cómo ha estado siendo el comportamiento de tu proyecto en el actual o en el anterior? ¿No? Si no puedes responder a esto, ahí está el problema, ¿verdad? Que deberíamos de saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son esas 4 causas raíz que hay detrás de casi todo proyecto fallido? Son estos 4 aspectos: alcance, cronograma, presupuesto y los riesgos, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde nace el alcance de un proyecto de construcción? A ver quién se anima y me dice, me cuenta, ¿de dónde nace el alcance de un proyecto de construcción? ¿Dónde podemos definir ese alcance? A ver, cuéntenme. ¿Dónde logran comprender ustedes el alcance de un proyecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto? Cuéntenme, por favor. Hola, buenas. Hola, buenas, adelante. Me llamo Patricia Navarro y yo trabajo en la Bienvenida. industria farmacéutica. Ok. Nosotros, nuestro proyecto nace de una necesidad regulatoria. Básicamente siempre es así, nace de necesidades regulatorias y de las especificaciones a cumplir en esas necesidades regulatorias de infraestructura. Entonces, Ujú, básicamente nosotros diseñamos son especificaciones de usuario, desde el tipo de material que vamos a usar
desde el lugar a donde vamos a hacer el proyecto, Ujú, materiales, todo lo que tiene que ver básicamente con el proyecto de infraestructura, lo que es el aire farmacéutico, las tuberías sanitarias, pasando por las tuberías de aire comprimido, que también tienen una regulación, ujú. y las especificaciones que bomberos o especificaciones de seguridad industrial, básicamente, Ok, gracias, Patti. ¿Y todo eso dónde lo plasmamos para poderlo comprender? Es en los planos, en los planos, así es, sí, son ¿verdad? alrededor Entonces, de 20 planos. correcto. Entonces, primero digamos que los proyectos los ejecutamos 4 veces o se ejecutan 4 veces. El primero que lo ejecuta es el que se lo imaginó en su cabeza, ¿verdad? Él es el que primero sueña cómo quiero el edificio, cómo quiero el centro comercial, cómo quiero las oficinas, cómo quiero la remodelación. Esa es la primera creación de un proyecto. La segunda creación es cuando llamamos al arquitecto y le decimos, mira, tengo esta idea, quiero que me lo plasmes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el arquitecto? Pues recibe las ideas, ¿verdad? Eso que fue creado en la mente de alguien, eso ahora se va a plasmar en un plano. ¿Y cuáles planos tenemos? Pues planos arquitectónicos primero, luego vienen los estructurales, luego vienen los hidráulicos, eléctricos, y empiezan a nacer un montón de planos. Esos son los planos que definen el alcance de un proyecto, ¿verdad? Entonces, luego de ya lo construimos a nivel de papel. El siguiente paso de construir un proyecto es en el presupuesto. Cuando estamos haciendo un presupuesto, realmente estamos construyendo ahora lo que estaba en diseños, ahora lo construimos en números. Y la cuarta y última construcción es la física, ¿verdad? Entonces, de repente, algunos participan desde la idea, desde la creación, ¿verdad? Otros participamos solo en la ejecución, en la última, que es la física, ¿verdad? Entonces, el Por alcance de aquí. cualquier proyecto está definido en sus planos. Pero, ¿qué pasa con los planos? ¿Cuántas veces hemos agarrado un proyecto y los planos realmente son claros? ¿Tienen todas las definiciones? ¿Están bien especificados? Creo que no, ¿verdad? Casi nunca están como completitos como quisiéramos. Pero sin embargo, así arrancamos, con planos de la manera que se pueda, ¿verdad? Por aquí nos Pues comenta sí, Rodrigo Paredes que también de las necesidades, requerimientos y condiciones de stakeholders. ok. Entonces ven cómo los stakeholders ven un problema y con base en ese problema dicen, bueno, necesitamos, ahí nace la necesidad. Hay un problema y luego viene la necesidad de hacer algo para corregir el problema, para atender y solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, eso también nos da origen cuál es ese alcance. Pero luego de ese alcance hay que llevarlo a un papel que es el plan, ¿verdad? Gracias, gracias ahí por los comentarios. Luego, ¿cuál es el otro aspecto? Entonces, la conclusión aquí es el alcance. Cuando iniciamos no está tan claro, no está tan bien definido, no está como quisiéramos. Y ahí es donde arranca un primer problema raíz, ¿verdad? En los proyectos. Luego viene el cronograma, ¿verdad? ¿Quién hace el cronograma? Lo hace el de presupuesto, lo hace el del proyecto. ¿Quién lo hace? ¿Quién debería hacerlo? Esa es la respuesta que deberíamos de buscar, ¿verdad? Debería hacerlo alguien que de verdad tiene la experiencia ahí en campo, que conoce de rendimientos, y no como a veces me ha pasado a mí, que yo le digo a alguien, mira, planificate esta actividad, no sé qué, y cuando me lo llevan y me llevan un cronograma así, digamos, algo pequeño, le digo, mire cómo calculaste este tiempo. Le digo yo, casi que te lo fumaste. Porque no, yo le puse 10 días porque yo creo que en 10 días salimos. Eso no es así, ¿verdad? Entonces el cronograma generalmente es construido así como yo creo que así. O ese sentimiento, no. Hace poco un compañero me preguntaba, ¿verdad? Y me decía, mira, estoy viendo que vos estás dando unas masterclass, unos cursos y no sé qué. Y me dice, ¿y cómo haces con los rendimientos? Me dice, ¿vas a un catálogo y de ahí lo descargas? No, le digo, ese es el peor error. Yo no puedo ir a agarrarme un catálogo de otro país, ni de mi país, y con base en eso agarrar rendimientos. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Y qué haces? Me dice. No, pues generalmente le digo, llamo al carpintero, al albañil, al armador, al que va a hacer la actividad, al subcontratista y le digo, mira, tengo estas actividades. ¿En cuánto tiempo lo haces? Y ese también se lo fuma, perdón la palabra, también se lo inventa. Le digo, pero ¿con cuántas personas? ¿Verdad? Pero ahí sí ya viene el cuestionamiento. Si hablo con el albañil y me dice, no, mire, yo tantos metros cuadrados le puedo hacer por día de pegado bloque. Le pregunto a otro, ¿verdad? Y entonces así va uno construyendo realmente rendimientos. Y claro, la experiencia uno también le dice, en tal proyecto lo hicimos con tal velocidad, en este lo hicimos con tal. Entonces, los números que le van dando a uno los subcontratistas también le tienen que hacer sentido a uno, ¿verdad? Pero de ahí sí ya tenemos una base.
Lo más importante en el cronograma es que quede registrado con qué rendimiento planificamos, ¿verdad? Porque a la hora de ejecutar, el que va a ejecutar solo agarra el programa y dice, a mí me dieron 10 meses para que lo haga. Pero lo que menos volvió a ver es el cronograma para ver qué rendimientos fueron considerados para la ejecución. Entonces lo importante es tener rendimientos, no los reales, porque los únicos reales los vamos a conocer hasta que estemos ejecutando, pero los que sí nos sirven de parámetro de proyectos anteriores y consultas que le tenemos que hacer directamente a nuestra gente, que es la que tentativamente quisiéramos que fuera a ejecutar. Porque al final yo le puedo preguntar a un grupo, ¿verdad? A un subcontratista, mira, estoy planificando este proyecto y quisiera que lo hicieras, pero a la hora de ejecutarlo, no sé si va a estar disponible, pero tengo que dejar registrados esos rendimientos. Luego tenemos el presupuesto, ¿verdad? Definimos alcances, con base en el alcance hicimos cronograma, ahora vamos a hacer el presupuesto, ¿sí? Pero si hacemos el presupuesto, ¿cuántas veces lo volvemos a ver cuando estamos ejecutando? Cada vez que tomamos una decisión, vamos a ver cuánto tenemos de dinero, ¿verdad? Antes de hacer una compra, comparamos. Vamos comparando con base en el avance, cuánto llevamos gastado, ¿verdad? Entonces, si solo lo tenemos guardado y no lo consultamos periódicamente, esa también es una causa raíz. Y por último, pues los riesgos, ¿verdad? La pregunta aquí importante es, ¿tenemos plan de riesgos? Porque si no tenemos ni siquiera plan de riesgos, todo es una sorpresa, ¿verdad? Y todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces ahí es donde están estos problemas en los cuales tenemos que trabajar, invertir tiempo para que a la hora de la ejecución pues tengamos menos desviaciones. Yo todavía no he ejecutado ningún proyecto en el cual no tenga desviación, ¿verdad? Eso sí, sí me atrevo a decirlo. Todos tienen, pero algunos están controlados y otros no. ¿Cuánto te costó el último imprevisto? Hace poco, en una reunión con un amigo, me decía en un proyecto que tiene fuera de San Salvador, me decía, mira, nos encontramos, es una remodelación muy grande, ¿verdad? De varios millones. Entonces me decían, nos encontramos, teníamos presupuestado hacer una modificación de la red hidráulica, pero nos salió una sorpresa por debajo cuando ya excavamos y todo lo demás, había que, nos salió una sorpresa, ¿verdad? Ese tipo de imprevistos a veces no es tan fácil cuantificarlos, a veces no se puede, pero hay otros tipos de imprevistos que sí. Y entonces me decía, sí, y tengo otro problema. La estructura metálica del techo ni siquiera lo tengo presupuestado. Y en el plano sí está especificado. Ese tampoco es un imprevisto. Esa es una falta de análisis y evaluación de los planos para poderlo trasladar al presupuesto, ¿verdad? ¿Qué puede ser un imprevisto? Bueno, las lluvias. Nadie puede decir, yo sé cuántos días me va a llover, cuántos días se me va a trazar el colado, ¿verdad? La colocación del concreto por lluvias. Pero yo sí puedo hacer un estimado. Y también debo de estar claro que en el presupuesto estoy dejando 5 días, 10 días, 15 días de imprevistos de atraso por estos eventos, ¿verdad? Pero si ni siquiera tengo un plan de riesgos, pues entonces tampoco tengo presupuesto para eso, ¿verdad? Los riesgos o los imprevistos no es un porcentaje del proyecto, no es el 10%, no es el 5%. El 10% para un proyecto muy grande puede ser mucha plata que no me permita ganar el proyecto. Y el 10% para un proyecto muy pequeño puede ser muy poco dinero que no me va a alcanzar para atender absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde están los problemas, ¿verdad? Luego, bueno, veamos en la planificación. Planificación, dice, es la decisión más rentable de la hora. Definitivamente, las horas invertidas en planificación son días que nos ahorramos en la ejecución. Pero si no le dedicamos suficiente tiempo a la planificación, entonces ese efecto, ese costo lo vamos a ir a vivir en la ejecución, ¿verdad? Entonces, acta de constitución. ¿Tiene su proyecto acta de constitución? ¿Tiene un documento que le dé como la guía general, ¿verdad? De los alcances generales, los hitos más importantes y todo eso. Bueno, en uno de mis cursos, este es no sé si están viendo ahorita un archivo de Excel. Por favor, me confirma. Se sigue viendo la presentación. La presentación. Ok. Vamos entonces, a compartir un archivo que tengo en Excel, ¿verdad? Sería este. Ahora sí. Sí, listo.
Sí, ok, gracias. Entonces, vean, eh, para estos cursos que damos acá en la UCA, pues vamos compartiendo herramientas que cada uno las va a tener que ir adecuando de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a su requerimiento, ¿verdad? Si el proyecto es muy grande, si es muy pequeño, no todo aplica para todos los proyectos. Sin embargo, pues tratamos de generar algunas herramientas que les puedan servir de guía, ¿verdad? Entonces, vean, antes las actas de constitución, las actas de los proyectos no eran tan amplias, ahora les hemos ido integrando más información. ¿Cuál es el objetivo de tener un acta de constitución de un proyecto? Es tener la información desde el inicio en un solo archivo, ¿verdad? Porque de repente cuando tenemos esas reuniones los días lunes, los miércoles o cuando es de seguimiento y nos empiezan a hacer preguntas, a veces ni siquiera encontramos donde tengo toda la información clasificada y ordenada. Entonces, un solo archivo me puede ayudar, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la justificación del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los requisitos y los alcances? ¿Cuál es ese programa, ¿verdad? Arquitectónico por áreas generales. Esto es general, esto no es al detalle, ¿verdad? Pero si agregamos los hitos, ven, entonces es una herramienta bien valiosa en donde tenemos desde el inicio cuánto me va a costar la terracería, cuánto me va a costar las fundaciones, cuánto me cuesta el concreto, es decir, información general, pero que me ubica y en la medida que yo lo voy utilizando con alguna frecuencia, pues entonces esta herramienta se vuelve clave, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramientas, ¿verdad? Que vamos generando para que, pues, el estudiante se pueda quedar con digamos, buena información y documentación, ¿verdad? Para sus proyectos. Así que me regreso entonces para acá, ¿verdad? Ese era un ejemplo nada más de acta de constitución. Muy bien. Ahora veamos el alcance, el EDT, estructura de glose de trabajo. ¿Qué es esto? No es nada más que fraccionar todo el proyecto en fases, en etapas, bien estructuradito, ¿verdad? Porque eso hasta mentalmente nos organiza, ¿verdad? Y si alguna actividad realmente no lo incluimos en nuestra estructura de glose de trabajo, seguro que no lo presupuestamos y eso nos va a costar plata, ¿verdad? Entonces es conveniente que aprendamos también esta técnica de cómo estructurar el proyecto por etapas, por fases, por grupos, por zonas, ¿verdad? Que nos ayude a ejecutar de mejor manera. Luego viene el cronograma, ¿verdad? Con la ruta crítica. Los proyectos no solo tienen una ruta crítica, generalmente tienen más de una y a veces son varias. Ok, entonces, en estos cursos, ¿qué es lo que tratamos de transmitir? Hay una herramienta de teoría de restricciones, TOC, ¿verdad? En la que hemos aprendido que vale la pena generar un buffer o un colchón de seguridad. ¿Un colchón de seguridad de qué? De tiempo, ¿verdad? Entonces, en el cronograma lo que hacemos es eso, hacer ese análisis desde el principio para determinar ese buffer, ¿verdad? Que es el buffer acumulado y digamos que esta metodología de seguimiento de cronograma, de planificación, estadísticamente a nivel mundial, se ha determinado que un proyecto debería tener como mínimo el 30% del tiempo como buffer, entre el 30 y el 50%. La primera vez que yo lo escuché, yo dije, eso no es cierto. Yo no lo creí hasta que lo probé. Y luego me di cuenta que sí, funciona. Y esto nos levanta alertas, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando en el proyecto, ¿qué es lo que medimos? La velocidad del consumo del buffer, ¿verdad? De esta manera nos damos cuenta que hay que ir levantando la mano en algunas actividades que son las que nos están generando esos atrasos para que tomemos decisiones a tiempo y no lleguemos al final del proyecto simplemente a decir, no, pues me voy a pasar un mes, me voy a pasar 2 meses, ¿verdad? Eso es duro, eso es plata. Entonces, no, esta metodología de teoría de restricciones con estos buffers lo que nos ayuda a decir periódicamente si el proyecto es muy pequeño, debería ser semanal, si el proyecto es muy grande, puede ser quincenal o mensual, ¿verdad? Para ir midiendo y detectando esas alertas de esa velocidad de consumo del buffer, ¿por qué está sucediendo? Y eso pues nos levanta un semáforo verde, amarillo, rojo, ¿verdad? Verde vamos bien, amarillo pues ya pongamos atención y rojo es que ya estamos mal. Y hay que tomar decisiones, ¿verdad? Luego tenemos la línea base integrada, que es la que nos ayuda de referencia para ir, digamos, monitoreando, ¿verdad? Cómo vamos con respecto a eso que planificamos al inicio. Entonces, la fecha de entrega se calcula, no se promete. Me ha pasado que después de una reunión comercial me llegan a decir, mira el proyecto que dijimos que lo íbamos a hacer en 12, mira cómo haces para ajustar el programa a 10. Eso es una decisión comercial.
no es técnica, no es calculada. Y eso es un error, ¿verdad? Yo creo que a veces vale la pena mejor no ganar el proyecto que ganar el proyecto sabiendo que vamos a ir a perder plata. Solo por el afán, la ansiedad de que quiero tener proyectos, ¿verdad? Entonces, eso pasa. No puede ser. Entonces, si vamos digamos, a comprometernos con los 10 meses, debemos analizar bajo qué condiciones se podría, ¿verdad? Pero no puede ser que solo digamos sí, ¿verdad? Sino que yo incluso en una reunión con un cliente, yo le dije, mira, yo creo que el tiempo que nos estás pidiendo, era una reunión comercial, el tiempo que nos estás pidiendo creo que no lo podemos lograr. Y te voy a explicar por qué. Le expliqué la metodología de teoría de restricciones con esto y le dije, no lo vamos a lograr. Al final no ganamos el proyecto, pues, y yo creo que sí dijimos nosotros, qué bueno, porque ahora cuando paso por ahí por donde está el proyecto veo que ya el plazo que nos habían pedido que nosotros lo hiciéramos ya se venció hace 3 meses y el proyecto no está terminado, ¿verdad? Entonces, pero no sé cómo habrá negociado la otra empresa, ¿verdad? Entonces, de verdad que no puede ser que simplemente eso sea una decisión comercial, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer todo el proceso de análisis de rendimiento, la ruta crítica, y qué es lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Es definir fast tracking o crashing, que no es nada más que el fast tracking es, si yo tengo una actividad que va una en secuencia después de la otra, buscar las alternativas de cómo hago para que esas se traslapen o las pueda hacer en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Sí es un riesgo, sí puede tener un costo, pero tengo que buscar la manera de cómo puedo, digamos, hacer prefabricados o hacer algo que me permita hacer ese fast tracking de ir, digamos, poniendo en paralelo algunas que habíamos pensado que no iba a ser de esa manera. El crashing no es nada más que estoy atrasado, necesito meter más recursos y eso sí es plata. ¿Qué es lo importante acá? Que evaluemos el costo. Porque si simplemente yo digo, no, yo voy a meter una cuadrilla más, vamos a hacer esos extras, pero yo no analizo el costo, realmente eso puede ser no puede ser, probablemente no va a ser la mejor decisión, ¿verdad? Entonces, eso es solo querer resolver un problema de tiempo, pero a un costo más alto. Entonces, hay que tomar en cuenta lo del costo. Luego tenemos plan de riesgos, ¿verdad? Solo lo que está calculado, estimado y analizado es lo que tiene un costo. Pero lo que no está considerado en este plan de riesgos, eso va a ser un sobrecosto. El riesgo que no se gestiona se paga, igual en dinero o en tiempo. Ahí si no, no hay para dónde. Entonces hay que hacer la identificación estructurada, ¿verdad? Hace poco con otro amigo que también tiene constructora, me contaba algunas de las situaciones que están pasando en uno de sus proyectos y yo le decía, mira, y las lecciones aprendidas las están llevando, hay alguien que las esté registrando, porque no se vale que ahorita esté pasando esto y para los siguientes proyectos vuelve a pasar. Entonces, ¿cómo logramos tener esa retroalimentación con el equipo de trabajo? ¿Qué pasó? Registrémoslo para que no nos vuelva a pasar. Una de los comentarios que me decía él, mira, me agarré un proyecto tan lejos que se me complicaron otros proyectos para dar un proyecto tan lejos. Entonces, no había un análisis para decir si está a una distancia, conseguir la gente, llevar la gente, conseguir los materiales para ese lugar, es muy complejo, ¿verdad? Entonces, esa también es una lección aprendida. No acepto proyectos que estén fuera del rango tal, ¿verdad? Análisis cuantitativo y cualitativo. Para los riesgos, tenemos que tener esa matriz de riesgos que lleve las dos cosas, cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Luego, planes de respuesta con dueño. Si yo voy a definir los tipos de riesgos, yo tengo que o asignárselo a un subcontratista, asignárselo a un ingeniero, o decidir mejor cambiar la metodología, ¿verdad? Pero no puedo simplemente hacer un plan de riesgos sin que le asigne quién es el responsable de gestionarlo, mitigarlo, transferirlo, ¿verdad? O cambiar metodología. Y por último, pues tenemos las reservas con criterio técnico, ¿verdad? No es así al azar, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tenemos con los riesgos? Mitigar, transferir y aceptar. Esto lo hacemos en equipo, eh, pero tenemos que tenerlo. Esa debería ser la conclusión. Tengo que tener un plan de riesgo para poder decidir qué voy a hacer con cada uno de ellos. Entonces, aquí otra pregunta para ustedes. ¿Tu presupuesto se controla? ¿Solamente se consulta cuando ya no hay margen? Si se controla es porque periódicamente voy midiendo, voy comparando cómo voy. Y definitivamente, pues sí, hay actividades en las que uno
Si se presupuestaron mal, uno ya sabe que se le va a disparar el costo, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparados para ese sobrecosto, ¿verdad? Y de una sola vez alertarlo, notificarlo. ¿Y qué es lo que toca? Buscar ahorros en otras partidas, ¿verdad? Entonces, si solo estamos al final viendo cuál es el resultado, no estamos controlando, solo estamos siendo testigos de lo que está pasando. ¿Verdad? En estos cursos que estamos dando con la UCA, pues vamos a aprender a utilizar estas herramientas de medición, que es el valor ganado, la gestión del valor ganado, que tiene estos índices. Primero, el índice de desempeño del costo. Perdón, por cada dólar de costo que tengo, ¿cuánto estoy produciendo en obra? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si por cada dólar yo en obra tengo 0.85, si el índice me dice eso, ¿qué quiere decir? Que yo estoy gastando 15 centavos por dólar más de lo que debería. Perdón. De la misma manera hacemos con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, además del índice de desempeño del cronograma, también medimos la velocidad de consumo del buffer, ¿verdad? Y también deberíamos de hacer una proyección a la terminación del proyecto. Ojo que esto no es tan fácil. Yo solo puedo proyectar las actividades que ya arranqué y que puedo medirle cuál es su ahorro o cuál es su sobrecosto. Alguien me decía, mire Inge, pero si ya vamos en la losa 5 y ya sé que estoy teniendo un ahorro en el lanzado del concreto y en cada nivel, ¿puedo proyectar para la losa 19? No, yo no sé qué va a pasar dentro de 2, 3 meses. Yo no sé si en las losas posteriores se me va a abrir un encofrado. Esperamos que no, pues, y deberíamos de trabajar para que no. Pero hay tantas cosas que van a suceder en el futuro que probablemente no las vamos a poder gestionar de la mejor manera. Entonces yo le decía, no, las demás losas solo proyectemos lo que ya empezamos, pero no proyectemos lo que ni siquiera hemos tocado. Eso dejémoslo con el costo como si va a suceder tal cual lo tenemos presupuestado. Porque entonces si yo digo, no, voy en la losa 5 y toda me va a generar hasta la 20 y luego se me voltea el número, esa ya es una mala noticia y eso también incomoda. Primero dar una buena noticia alentadora, vamos a tener un gran ahorro y luego no sucedió. Eso no, ¿verdad? Controlar los informes con rutina, ¿verdad? Esto no es, depende del tamaño del proyecto, la rutina va a ser semanal o va a ser quincenal, pero lo más largo, es decir, el plazo más amplio para medir los informes y para ir haciendo el análisis es un mes, no más de eso, ¿verdad? Entonces, para eso estamos basando, ¿verdad? Estos cursos en las 3 versiones del PMBOK, ¿verdad? Que el PMI. Teníamos el PMBOK versión 6, que a mí me parecía muy bueno porque tiene las 10 áreas de gestión, los 5 grupos de procesos, que es donde yo, digamos, más practiqué y me gustaba mucho, pero luego dijeron, miren, algo está pasando que no está mejorando la ejecución de los proyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Es el liderazgo, lo que no nos está permitiendo. Tenemos procesos, pero los resultados no se dan. Entonces, la versión 7 dijeron cambiemos a dominios de desempeño y ya estaban pensando en el perfil del director de proyectos. Luego de la versión 7 muy rápido pasaron a la versión 8 y dijeron no basta con solo el perfil del gerente, ¿verdad? Del director, sino que tenemos que generar valor. Y entonces por eso ha habido una actualización, ¿verdad? Muy rápida y ahora es sobre qué estamos trabajando y aprendiendo de la versión 8 del PMBOK es generación de valor, sostenibilidad, adaptabilidad, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a que como gerentes nos tenemos que preparar más, no solo en la parte técnica, sino que también en la parte de manejo de personal, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿puedes dominar el método y aún así perder la obra? ¿Por qué? Porque las obras las construimos, no las construyen los cronogramas, las construimos con personas. Y sabemos que el mayor problema que en muchas industrias, principalmente la construcción, estamos pasando en este momento es la falta de personal calificado técnicamente, profesionalmente, emocionalmente, para la ejecución de los proyectos. ¿Verdad? Entonces, como trabajamos con personas, si hay una alta rotación, ¿verdad? De una empresa nos encontramos que, o algún amigo al principio del año estaba en una empresa, al trimestre se cambió, ahora está en otra. Hay una alta rotación. Entonces, ahora el líder del proyecto de verdad tiene que saber cómo le genera esa estabilidad,
¿Cómo hacemos que nuestro equipo se sienta cómodo con nosotros, ¿verdad? Trabajando. Entonces, tenemos que trabajar en el dominio técnico, que no es suficiente, pero ahora demos el paso al liderazgo de equipos en obra. ¿Y por dónde vamos a empezar? Por inteligencia emocional. ¿Y cómo vamos a trabajar la inteligencia emocional? Primero es conociéndonos nosotros mismos, autoconciencia. ¿Qué tanto me conozco? Hicimos un ejercicio en una compañía, ¿verdad? Y hicimos grupitos. Y yo le preguntaba a un compañero, mira, ¿y qué tanto crees que te conoces? Y me dijo, yo me conozco el 110%. Ok, le dije, te voy a hacer unas par de preguntas. ¿Qué es lo que te da miedo? Ya se detuvo a pensar un poquito. ¿Qué te pone nervioso? ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué te da cólera? Y esa no era la pregunta importante. La pregunta importante era la siguiente. Cuando le pregunté, ¿qué te da miedo? Y me respondió, le dije, ¿por qué te da miedo? ¿Qué te da ansiedad? ¿Qué te molesta? La siguiente pregunta era, ¿por qué? Se dio cuenta que al final de la dinámica le pregunté, ahora, ¿cuánto crees que te conoces? Creo que no me conozco ni el 50%. Entonces, para inteligencia emocional, ¿por dónde vamos a empezar? Conociéndonos nosotros mismos, ¿verdad? Luego, autorregulación. Cuando nos logramos conocer, entonces podemos autorregular nuestras emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Hay sensores. Nuestro cuerpo nos da sensores. Tenemos sensores, cambios de temperatura en el cuerpo, cambio de color de la piel. Es decir, cuando nos molestamos, algunos se ponen rojitos, otros sudan, otros se ponen tensos de la cara. Entonces, cada uno tiene diferentes señales. Esas son las señales que tenemos que aprender a conocer cada uno para que podamos autorregularlo. Si se me están poniendo tensos los músculos porque me estoy molestando, esa es la alerta para que yo me detenga y diga, hey, no puedo exaltarme, no puedo reaccionar, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a autorregularnos. Luego hay que ser empáticos y la empatía no es tan fácil, ¿verdad? No es tan como pongámonos en los zapatos del otro, no. Hay herramientas, hay técnicas, hay procesos para realmente poder ser empático con el otro. Y la manera, digamos, uno de los caminos más certeros es vivir haciendo lo que el otro está haciendo, pero en sus condiciones, no en las mías. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero hay herramientas para que podemos utilizar. Luego, la comunicación asertiva o tener una buena relación social con los demás, ¿verdad? Esas son las 4 partes que vamos a trabajar en estos cursos. Y luego, pues tenemos por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Uy, se me movió. ¿Qué es lo que está exigiendo el mercado? Pues realmente está exigiendo que el perfil del gerente, del director, ¿verdad? Tenga conocimiento técnico. ¿Qué es lo que están exigiendo los clientes? Estándares, las metodologías, ¿verdad? Que sean estandarizadas. Y entonces, el salto no es técnico, es de rol. Tenemos que prepararnos nosotros para poder dar esos resultados que están esperando, ¿verdad? El mercado, nuestros clientes, y en la medida que nosotros demos buenos resultados, pues nuestros clientes nos van a volver a llamar, ¿verdad? Me tuve que ir un poquito rápido, ¿verdad? Porque ya el tiempo se nos acabó. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a tener 2 cursos, ¿verdad? Uno de dirección de proyectos, que básicamente es lo que en este momento hemos estado hablando. Luego, que en este curso, que es de día sábado, pues son 6 módulos, es de todo el día, todo el sábado. Entonces tenemos refrigerio en la mañana, almuerzo, refrigerio en la tarde. Y aquí es donde vamos a desarrollar a detalle cada una de estas herramientas que ahora rápidamente he intentado, ¿verdad?, comentarles cómo es, desde el acta de constitución, alcance, estructura de glose, cronograma, valor ganado, matriz de riesgos. Entonces vamos, y en cada sesión vamos a tener estos ejercicios prácticos con nuestros archivos y todo lo demás para que cada uno vaya aplicando lo que vamos viendo cada sábado a su proyecto. Y al final, pues cada uno va a tener que exponer un proyecto, ¿no? Si ustedes desean, puede ser un proyecto real de los que ya están ejecutando, o puede ser un proyecto ficticio, digamos, ¿verdad? O cambiarle datos, pues por la confidencialidad de su empresa, ¿verdad? Entonces empezamos el día 29, que es este sábado, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana, para los que quieran que compartamos toda esta experiencia, ¿verdad? El conocimiento, ayer nada menos estaba entrevistando a una persona en la compañía y me preguntaba sobre la parte de liderazgo y todo este tipo de temas. Yo le decía, mira, el liderazgo, la autoridad moral se gana, creo yo, le digo, y te voy a explicar una ruta, le decía. Primero se gana
con humildad. A veces creo que nos cuesta, ¿verdad? A los gerentes, directores, tener humildad. Entonces yo le decía humildad, respeto y conocimiento. Con eso no necesitas ser gerente. Con eso la gente te vas a ganar el respeto de la gente, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo vamos a intentar practicarlo acá, ¿verdad? Va a ser algunas dinámicas. También tenemos el curso de presupuestos, ¿verdad? Que también empieza el próximo lunes. El de presupuestos, este sí es en línea, de 6:30 a 9 los días lunes y martes, ¿verdad? Y sí vamos a utilizar también, digamos, las buenas prácticas del PMBOK. Vamos a incorporar cómo combina BIM con Presto. Presto es una herramienta que hace 6 meses he empezado a conocer, pero me parece genial, ¿verdad? Cómo esta herramienta se integra con BIM y nos ayuda a facilitar, a mejorar, a ser más ágiles en el cálculo, en la elaboración de los presupuestos, ¿verdad? Así es que esto es lo que quería compartir, ¿verdad? Eh, el conocimiento nos hace crecer como personas y como profesionales, ¿no? Así es que le devuelvo el micrófono al público, a Berta, ¿verdad? Y cualquier pregunta, pues aquí estamos, a la orden. Bueno, de hecho, por acá, cuando mencionó el tema, comenta Rodrigo Paredes que para el autoconocimiento y autogestión es recomendable los test tipo MBTI o MBTI. Así es que muchas gracias por la recomendación. Y muchísimas gracias, ingeniero Guillermo Trejo, por compartir esta valiosa masterclass que nos ha demostrado que dirigir una obra exige mucho más que ejecutar tareas, pues requiere de visión estratégica, planificación rigurosa y gestión de riesgos y control efectivo de los recursos, así como liderazgo para generar valor. Ha sido muy, muy inspirador conocer la combinación de competencias técnicas e inteligencia emocional y cómo esto permite tomar las mejores decisiones y fortalecer los equipos, así como alcanzar resultados sostenibles. Este, esta masterclass nos deja muy importantes aprendizajes y una invitación, por supuesto, a continuar fortaleciendo nuestras competencias para responder con mayor criterio y liderazgo y visión a los desafíos actuales del sector en construcción. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Les dejamos abierto el micrófono, tenemos todavía 3 minutos. Dice, ¿podemos tener acceso a esta grabación de videos? Sí, van a tener acceso, les va a llegar a su correo, ¿verdad, Berta? Así es. Ok. Ok. ¿Alguien más? Si alguien más tiene una pregunta, con mucho gusto. Si tiene un caso, me encantan. Los casos generalmente los resuelvo en equipo, ¿verdad? Porque eso es muy valioso. Las opiniones de cada uno aportan mucho valor en la resolución de problemas. Yo voy a aprovechar para invitarlos y comentarles que quienes se inscriban a los cursos este día pueden optar por el 20% de descuento, tanto en el curso de costos de proyectos, así como en el de dirección estratégica de obras de construcción. Así es que para que aprovechen y se inscriban este día, con mucho gusto vamos a estar aplicando el descuento del 20%. ¿Hay alguna pregunta más en el chat? Vamos a ver. Sí, ahí ya compartimos los links, ¿verdad? Para los que se quieran inscribir. Eh, ¿Qué más? Sí, por ahí habían algunos comentarios de algunos compañeros. Ok, si no tenemos más preguntas, quiero agradecerles mucho por su hora, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente una hora de trabajo y dedicarla a esto, pues no es tan fácil de decidirlo, pero créanme que invertir en nuestra formación vale y mucho la pena, ¿verdad? Esto nos hace cambiar y disfrutar más de nuestro trabajo también. Bueno, así Ya. es. Quiero agradecer nuevamente al ingeniero Guillermo Trejo por el desarrollo de esta tan importante temática, que sin duda nos deja con muchísimo interés por conocer más sobre estos temas.
Así damos entonces por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales de formación continua, en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, para que sigamos conectados. Eso sería todo por nuestra parte. Buen provecho y que tengan una excelente y bendecida tarde. Gracias igualmente. Hasta luego.